Bueno, entonces, como iba diciendo, que muchísimas gracias por venir a esta primera edición del Green Thursday, que esperemos que sea la primera de muchas. También muchas gracias por este nivel de asistencia en un día de perros como este. La verdad es que, bueno, pues estoy muy agradecido, pero sobre todo estoy agradecido al equipo que está haciendo posible este evento, a mi equipo de 15.000, a Sara, Clara, Paula y Bea, que están aquí y que están, digamos, permitiendo que yo esté ahí tranquilamente porque están encargándose de todo. Y tenemos aquí con nosotros a Emilio Froján, que es un gran amigo y alguien que siempre se embarca en todo lo que le proponemos, además de articulista de 15.000 y de 36. Y bueno, Emilio es una persona muy conocida. Yo creo que aquí seguramente más de la mitad de la gente sabrá quién es Emilio y sabrá el proyecto que ha hecho, que es Belka, que es un proyecto de moto eléctrica ideado en España con sangre y espíritu gallego. Y bueno, lo primero que quiero decirte, Emilio, es que bueno, que bienvenido y que muchas gracias. Muchas gracias. Jefe. Los fines de semana eres mi jefe. Bueno, mandar no mando moito, pero la cuestión es que cuando Belka nace en el año 2000, nace en plena pandemia y es un proyecto de emprendimiento además que dentro de la sangre gallega no solamente está Emilio, sino gran parte de sus inversores que se volcaron con un proyecto en plena pandemia. En aquel momento, algunas de las conversaciones que se están entablando ahora se estaban esbozando. Y vosotros salisteis con la idea de una marca de motos eléctricas que ha ido evolucionando. Pero ¿cómo crees que en paralelo ha ido evolucionando la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad en el resto de la sociedad? Vamos a ver, cuando yo arranco este proyecto en 2020, yo venía de fabricar patinetes eléctricos en Alemania. Patinetes eléctricos para uso de modalidad compartida. De hecho, aún hasta hace poco en foros pensaban que Belka era una marca de motos eléctricas compartidas porque yo venía del sector del kicksharing, de los patinetes eléctricos compartidos. Un sector que no terminaba de ver con buenos ojos. Estuve un par de años, es de estas startups que levantan 500 millones de euros, empiezan a valer 1.000 millones, pero que palman pasta por todas partes. Y yo no terminaba de ver el modelo de rentabilidad en esta especie de movilidad compartida, pero tampoco de sostenibilidad, porque yo me sentía muy mal, porque entro en un proyecto por un tema de sostenibilidad, de darle una vida, optimizar la vida útil de un vehículo, y lo que me encuentro es que entramos en un territorio con unas expectativas de inversión feroces, voraces, donde cada 6 meses levantábamos 100, 120 millones de euros para cambiar flotas. Y decía yo, pero vamos a ver, o sea, acabamos de hacer una flota de 3.000 vehículos, pero claro, llega un competidor estadounidense, entra en el mercado y hace unos patinetes un poquito mejores y nosotros nos vemos obligados a invertir en otros 3.000 vehículos que sean un poquito mejores. ¿Y qué hacemos con esos 3.000 vehículos que acabamos de comprar, ¿no? Entonces aquí ya me empieza a reventar la cabeza y yo, que era un defensor de la multimodalidad, que lo sigo defendiendo obviamente, y de la movilidad compartida, también empiezo a plantearme si este era un modelo realmente tan sostenible como me pintaban, ¿no? Y lo que sí que veo en Alemania, mientras estoy allí, es una marca de motos eléctricas que se llamaba UNU, que era como mi alter ego. Era esa marca bonita que veía por las calles de Berlín y decía, joder, esta marca mola, esta marca me mola mucho. Entonces, entro en Google, la investigo, veo que acaban de levantar 25 millones de euros en una ronda de inversión, le escribo por LinkedIn al CEO, le hago un montón de preguntas, oye, ¿y esto cómo? Tal, no sé qué, Designed in Berlin, tal, todo de China, ¿no? Entonces, que sí, LG baterías, tal, pero al final producían casi todo en China, como yo los patinetes eléctricos, aunque poníamos Designed in Sweden, ¿no? Porque la empresa era sueca, pero casi todo venía de China, ¿no? Y entonces digo yo, bueno, voy a estudiar más a fondo otras compañías, ¿no? Y empecé a estudiar lo que había en España, lo que había en Alemania, lo que había en Francia, lo que había en China, lo que había en Estados Unidos, porque creo que una de las mejores formas de emprender es estudiar lo que ya hay, estudiar cómo están solucionando un problema los que van a ser tus competidores, porque ellos ya tienen un montón de información referente al problema que tú quieres solucionar. O sea, nunca he entendido el emprendimiento desde un punto de vista aislado, que dices, ves un problema y dices, voy a solucionarlo solo, sin consultárselo a nadie, ¿no? Si ya hay gente que ya está solucionando ese problema, porque es casi imposible que tu solución sea única, seguro que hay alguien en el mundo que está intentando solucionar lo mismo, pues inspírate en ellos para construir algo un poquito mejor, con una propuesta pues diferente. Y lo que vi en España es que en el año 2020 había una marca de motos eléctricas, sí, que ahora es del grupo Acciona, pero se enfocaban en el motosharing. Y lo que cambia un mercado
en 4 años, en un sector que es verde, como el de las motos eléctricas, es increíble, porque en el año 2020, el 80% de las matriculaciones en España de motos eléctricas iban dedicadas al motosharing. ¿Sabéis cuánto representan ahora mismo las motos eléctricas que van destinadas al canal motosharing? Un 4,2%. De un 80% a un 4,2%. Y en el año 2020 solamente el 20%, menos, el 15% de las matriculaciones de motos eléctricas iban al canal particular. ¿Qué hacemos nosotros? Enfocarnos en el canal particular. ¿Por qué? A largo plazo, ¿cómo se va a comportar el usuario de moto eléctrica o el mercado de la moto eléctrica cuando haya bastante masa crítica? De una forma muy parecida a la moto de combustión. ¿Y qué ocurre en la moto de combustión? Que el 90% es canal particular. Entonces, muchas veces dicen, joder, os rayáis mucho a la hora de diseñar una moto eléctrica. ¿Cómo hacéis ese proceso? ¿Lo hacéis desde cero? ¿Arrancáis? Cogemos las 3 marcas que más se venden de combustión, o los 3 modelos que más se venden de combustión, copiamos las características técnicas, es decir, la solución del problema, ya después que funcione con un motor QS o con un motor de combustión, ya es otra cosa, ¿no? Pero cogemos los 3 modelos que más se venden de combustión y lo transformamos a eléctrico a nivel de especificaciones técnicas. Y si podemos mejorarlo, pues todavía mejor. Una de las cosas por las que ha sido noticia Berca últimamente es por un pedazo de modelo que habéis presentado que es, pues se puede decir que es como una Harley Davidson eléctrica, por llamarlo de alguna manera, y habéis hecho una evolución en estos años. La marca ha ido creciendo en ambición, habéis experimentado con la bici eléctrica también, pero a nivel de cómo hacer más eficiente, sostenible el proceso, una de las cosas que habéis hecho o que teníais intención de hacer era unificar, llegar a una especie de acuerdo con los fabricantes para que se pudiesen intercambiar las baterías, ¿no? ¿Qué más cosas habéis llevado a cabo para poder hacer que ya de algo que por sí es neutral en carbono a la hora de consumir sea más eficiente? Pues mira, estuvimos en un proyecto de SmartBoss, pero no funcionó. ¿Por qué no funcionan las SmartBoss para intercambiadores de baterías eléctricas? Pues porque cada fabricante utilizamos nuestra propia batería, pero incluso en Belka, habiendo 5 modelos, cada modelo tiene su sistema de batería. Entonces es muy complicado. Hay una asociación en Europa que intenta estandarizar las baterías de las motos eléctricas, pero si cada uno utiliza una batería distinta, pues es muy complicada esa estandarización. Igualmente, el proyecto está ahí. ¿Para qué? Pues por ejemplo, Domino's Pizza. Pues es cliente nuestro y para poner, que no se ofenda si hay alguien de Pizza Móvil por aquí, entonces, para poner pues en los restaurantes una SmartBoss, ¿no? Hicimos el Battery as a Service y tampoco funcionó. Nos gusta la propiedad, nos gusta tener nuestra propia batería, no confiamos en que paguemos una cuota por tener la batería, porque la gente tampoco está acostumbrada a pagar una cuota por el motor de su coche de combustión, ¿no? Entonces, no hemos conseguido tampoco, que en otros países sí que funciona, que la gente se suscriba a una batería, como ya pasa en muchos coches eléctricos, que la gente se suscribe a la batería y al llegar a los 1000 ciclos de carga o los 2000 ciclos de carga, ¡pim!, cambias la batería. No nos ha funcionado eso. Y después hemos tenido muchas invitaciones para meternos en el mundo del motosharing. Vengo de ese mundo y que yo recuerdo que cuando lancé, yo fui la primera persona en lanzar modalidad de patinetes eléctricos en Madrid, Zaragoza, Murcia y Málaga. Cuando lancé Málaga, por ejemplo, yo estaba con una herramienta que se llama el Fleet Management Tool, que sería como algo así, el programa de gestión de flotas, ¿no? Y entonces lanzamos los primeros 200 patinetes eléctricos en Málaga. Al día siguiente me meto en la herramienta, bueno, al día siguiente, no dormí esa noche. Esto con la empresa sueca, con Sí, Kik. sí, esto con la empresa sueca. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro patinetes cruzando el estrecho. Me encuentro patinetes en barriadas. Me encuentro patinetes que ya habían recorrido 300 kilómetros, en grupos, además, ¿no? En grupitos de 15, de 20, ¿no? Alguno creo que ya había llegado a Marruecos, ¿no? Entonces dices tú, cago en 10. Que después me metí 15 días después y había algunos que ya habían recorrido 1500 kilómetros hacia el sur de África, ¿no? Y digo yo, qué lejos llega. No creo que hayan llegado lejos ahí cargándolo, ¿no? Pero después, cuando lanzo Suiza, cuando lanzo Ginebra, bueno, los que se quedaron en Málaga, los que aguantaron, pues le quitaban los timbres, le quitaban el módulo IoT, que no vas a hacer nada con un maldito módulo IoT, no sé, que vas a venderlo como cobre, es decir, simplemente es el placer de arrancárselo, ¿no? Y después, cuando lanzo Ginebra,
me encuentro con una anécdota que me sorprendió, ya me dio un esguince cerebral. La primera persona que veo utilizando el servicio aparca el patinete correctamente, saca un paño y limpia el mango del patinete. Y dije yo, ¿esto qué es? O sea, que a España le robamos el timbre y aquí la gente limpia el patinete para que la otra persona que lo coja, o sea, lo utilice de la mejor forma posible. Me quedé flipado. Entonces no le ves mucho futuro al gasolina en España. Mira, no le veía mucho futuro. Aquí en Galicia no llegamos a operar. Yo creo que muy acertadamente los ayuntamientos no nos dejaron. En Madrid llegaron a operar 18 empresas de patinetes eléctricos compartidos. Quedan 2 y el ayuntamiento le ha dado un plazo de 2 meses a estas 2 para que se vayan. O sea que mucho futuro no le veo ahora mismo. Bueno, tengo que decir que la bici eléctrica en A Coruña funciona muy bien y aquí está el concejal responsable. Luego deberéis hacer networking porque seguro que tenéis cosas que compartir. Tengo que hacerte una pregunta que, bueno, hace años, o sea, desde hace años se da por hecho que el futuro del vehículo es eléctrico, pero desde hace años menos se está cuestionando que sea así, porque hay otras tecnologías de, pues, también verdes, también no de combustión o al menos neutrales en carbono. Desde tu punto de vista, la implantación del vehículo eléctrico tanto en coches como en motos o incluso en patinetes también, ¿está cumpliendo las expectativas que había o va más rápido, va más lento? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues va muchísimo más lento. ¿Y a qué se debe? Eso es lo que nos preguntamos todos los fabricantes, ¿a qué se debe? Vamos a ver, para que nos hagamos una idea, por poner los datos en contexto, solamente en motos eléctricas, que es un mercado que estaba creciendo a un ritmo de un 1.200% en los últimos 6 años, es decir, crecimientos interanuales de prácticamente un 100, 150%, llevamos 2 años de retroceso. O sea, el año pasado bajó el mercado un 35%, este año se están matriculando en España un 60% menos de motos eléctricas con respecto al año anterior. ¿A mí esto me perjudica? No. No, pero por la estrategia que adoptamos en 2020, porque nos centramos en el canal particular. Es decir, lo que está viendo es una purga de todas las matriculaciones que ha habido en canal motosharing, en canal B2B. Y ahora el canal particular le da la vuelta a la tortilla y es el que concentra el 65% de la cuota de mercado. Entonces, el particular se mantiene estable, es como lo estable, y es verdad que se matriculan menos motos eléctricas, pero sobre todo por el motosharing. ¿Esto a nosotros cómo nos afecta? Hemos crecido. Y este año, si se cerrase hoy el año, pero yo creo que no van a cambiar los puestos, cerraremos como el segundo fabricante con más matriculaciones de motos eléctricas en España. Cuando digo esto, me refiero a que superando a Honda, a Yamaha, a Piaggio en motos eléctricas, superando a todas las chinas en motos eléctricas, y en un trabajo hecho en apenas 4 años. Pero lo que tiene mérito de esto es crecer en un contexto de decrecimiento. Y no es porque hagamos una moto mejor que nuestros competidores, porque al final siempre digo, es que hace falta innovar en cosas tecnológicas. Yo, por ejemplo, soy anti meterle módulos IoT a las motos o sistemas de conectividad. Si te vas a comprar muchas veces un coche y es que te sobra casi todo, es decir, la parte digital además es la que tiene más incidencias de postventa. No le meto yo un módulo IoT a mi moto ni de broma. Vamos, para que haya incidencias cada 2x3 por ese tema. Nada, es decir, me gustan las cosas simples y yo creo que al final lo que hay que trabajar en el vehículo eléctrico, y creo que es la clave de Belka, es algo tan sencillo como la postventa y la atención personal. Pero es un tema esto va de personas y de explicar bien las cosas, no va de meterle a las motos muchas piruetas tecnológicas extravagantes, ¿no? Como hacen otros competidores. La gente quiere cosas simples. Y bueno, y por último, ¿cuál crees que puede ser la clave para que esa implantación de cuota de mercado de la moto eléctrica sobre el total de las motos crezca y cada vez la gente se compra menos motos de combustión y más motos eléctricas? Yo creo que va por la parte de propuesta de valor, porque yo creo que no es un tema de ayudas, que obviamente también influye. Si el plan MOVES se ejecutase de una forma más rápida, si el ciclomotor entrase dentro de categoría de vehículos que pueden participar de la ayuda, si
decir, con el MOVES me ha pasado cosas muy curiosas. Por ejemplo, que nosotros al principio vendíamos online. Casi todas nuestras ventas eran online. Y en muchos países, ese competidor del que hablaba, UNU, que me parecía la leche y tal, el 90% de sus ventas eran online. Cuando nosotros empezamos a vender online, vendimos al principio una moto en Extremadura, otra moto en Murcia y tal, y no podían los clientes gestionar el MOVES. ¿Por qué? Porque el MOVES lo tiene que gestionar una empresa que esté dentro de la comunidad autónoma de turno, ¿no? Y entonces esto a nosotros nos afectó mucho porque dijimos, joder, pues la gente se compra la moto si tiene el MOVES. ¿Qué tuvimos que hacer? Dar de alta empresas en coworkings, es decir, cosas como muy absurdas. O hablar con distribuidores o talleres para que nos gestionasen el MOVES y entonces nosotros ahí perdíamos pasta porque nos utilizábamos margen neto para darle simplemente una asignación a un distribuidor por hacernos un favor, ¿no? Entonces son estas cosas que a lo mejor sí que pueden ayudar, pero yo creo que es una cuestión de propuesta de valor. O sea, ahora tenemos la moto eléctrica de batería integrada más vendida de España, la Belka One. ¿Y por qué funciona esta moto? Pues esta moto funciona porque es una 125 que va a 125 kilómetros por hora y que tiene 220 kilómetros de autonomía. La comparas con una Honda o una Yamaha que es muy parecida en combustión y dices tú, no hay tanta diferencia. Una moto de combustión tampoco te va a hacer mucho más de 220, ¿no? Pero hay que hacer que el vehículo eléctrico sea conveniente y sea deseable, que la gente no lo vea como un enemigo, sino como algo que apetece conducir. Y que es una maravilla, porque una moto eléctrica te ahorras en torno a vamos, si te gastas en una moto de combustión 300 euros en combustible, en una eléctrica pues te gastarás 30, 40 al precio del kilovatio. Al año. Al año. Sí. Bueno, pues Emilio, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Y bueno, continuamos ahora con, bueno, creo que le toca a Charo decir quién continúa.